desde un bosque con forma de cara sonriente hasta un cementerio dedicado a los helados. Si alguna vez han estado en los Estados Unidos, saben que hay mucho para ver y hacer para los turistas, pero ¿sabían que todavía se agregan muchas cosas a diario? Cosas impactantes descubiertas recientemente en los Estados Unidos. Número 20. Infierno subterráneo. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las cosas en una sola vida. Hace apenas un siglo la ciudad de Centralia en Pensilvania era un pequeño pueblo lleno de tiendas, residentes y un negocio minero comercial. Casi toda la economía local se quedó sin combustible de las minas de carbón y con solo 1200 residentes en la ciudad todos estaban muy unidos entre sí. Pero mirar la ciudad hoy cuenta una historia completamente diferente. Las calles están abandonadas y los edificios desaparecieron hace mucho tiempo reemplazados por manchas de grafiti en los escombros. Pero ¿qué causó un cambio tan dramático en tan poco tiempo? Es principalmente un fuego que ha estado ardiendo bajo tierra durante los últimos 50 años o más. Centralia es conocida por el peor y más devastador incendio subterráneo en la historia de los Estados Unidos. Las minas fueron una base de vida anterior establecidas desde la década de 1860 e incluso prosperaron después de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta que ocurrió una misteriosa tragedia, aunque los orígenes de ese trágico evento aún no se han aclarado. La evidencia parece apuntar hacia el inicio del incendio en un vertedero que se trasladó a una mina abandonada. A partir de ahí el fuego alcanzó la capa de carbón debajo y se extendió más hacia el territorio del túnel y se hicieron intentos para apagar el fuego, pero el infierno era demasiado grande y crecía demasiado rápido. El fuego simplemente consumió todo a su paso. Las casas y los edificios perdieron sus cimientos, salió humo de cualquier abertura que pudo encontrar y la superficie del suelo alcanzó un asombroso calor máximo de 482 grados centígrados, haciendo que toda el área sea esencialmente inhabitable. Todavía arde hoy como uno de los 38 incendios mineros activos conocidos solo en Pensilvania. Ojalá algún día se arregle, pero por ahora seguirá siendo un sueño imposible. Número 19. Creciendo en un árbol. ¿Alguna vez han pasado por un lugar público y han visto una bicicleta dando vueltas sin dueño? A veces las personas dejan sus bicicletas estacionadas en algunos de los lugares más extraños y nunca se sabe si realmente volverán a recogerlas. La mayoría de las veces esperarían ver una bicicleta en un portabicicletas o tal vez encadenada en un parquímetro, pero frente a un árbol en el bosque. Resulta que alguien dejó una bicicleta apoyada contra un árbol durante tanto tiempo que finalmente se convirtió en parte del medio ambiente. Ocurrió en Vashon Island, en Washington, pero aún es un misterio. Porque cómo llegó esta bicicleta al centro del árbol tan alto y cuánto tiempo tardó en subir tan alto, pero los árboles que crecen alrededor de bicicletas como estas no son los más raros de encontrar. Incluso ha habido un evento registrado de que le sucedió a una motocicleta que fue abandonada en la naturaleza. Una teoría que proviene de un cuento popular antiguo es que esta bicicleta pertenecía a un niño que la dejó para unirse a la guerra, donde murió trágicamente como un héroe. Una segunda leyenda describe una historia en la que el dueño de la bicicleta dejó atrás su medio de transporte en el bosque de la isla y simplemente nunca volvió. Donde quiera que esté la verdad, esta bicicleta especial es actualmente un lugar turístico popular, como si fuera una especie de exhibición de arte. La mayoría de las personas que asisten o intentan obtener fotografías de él son simplemente curiosas y se preguntan qué sucedió exactamente. Tal vez algún día descubran la verdadera respuesta. Número 18. Cabina telefónica en el desierto. En una época mucho anterior a los teléfonos inteligentes e internet inalámbrico, las cabinas telefónicas estaban dispersas por todo el país. Los teléfonos móviles ni siquiera eran un concepto todavía, así que cuando los mineros instalaron una cabina telefónica en medio del desierto de Mojave en la década de 1960, no era tan loco como la mayoría de la gente pensaría hoy, pero cuando el clima cambió y todos los mineros se fueron, la cabina telefónica permaneció como un recordatorio de la era que quedó atrás. Hoy se encuentra solo a kilómetros de distancia del pueblo más cercano. La cabina está en su mayor parte hecha de jirones, con los vidrios rotos de las ventanas disparados y la luz del techo que se ha ido, pero sorprendentemente casi 30 años después de su instalación en el 97, sonó. Era un extraño sin afiliación, solo un tipo llamado Deuce que escuchó sobre la cabina solitaria y quería ver si era legítima, entonces llamó. Sonó y sonó y sonó y volvió a llamar hasta que finalmente respondió un habitante del desierto al azar. Su nombre era Lorraine y afortunadamente estaba caminando por el área. Deuce escribió sobre el encuentro para un blog en
su sitio web, lo que a su vez llevó a otros a llamar a la cabina telefónica solo para ver si alguien más respondía. Y sí, sorprendentemente algunas personas lo hicieron, pero por un breve tiempo la cabina telefónica del desierto se convirtió en un punto de acceso para los turistas que pasaban y respondían llamadas de extraños que solo querían saludar. Un hombre de Texas incluso acampó durante más de un mes y respondió más de 500 llamadas mientras estuvo allí. Sin embargo, lamentablemente ya no está en servicio. Demasiados visitantes comenzaron a desgastar la frágil tierra hasta que simplemente dejó de ser un lugar de descanso viable. Número 17. Bosque de caritas sonrientes. A medida que las estaciones cambian de verano a otoño, la gente comienza a visitar los parques nacionales para tener la oportunidad de apreciar la temporada de otoño. Es un lugar especial en Oregón donde aún más personas han llegado para encontrar el bosque de caras sonrientes. Se puede encontrar en lo profundo del condado rural de Polk entre las ciudades de Williamina y Grand Ronde, y sí, realmente parece una cara sonriente. El secreto detrás de la sonrisa es en realidad un conjunto de árboles que fueron plantados para sobresalir y lucir como una sonrisa brillante y acogedora. El bosque especial surgió en 2011 cuando Hampton Lumber plantó una combinación de árboles Douglas Fir y Larch en medio de un proyecto de deforestación. Los alerces se erigieron exclusivamente porque sus coníferas se vuelven amarillas cada otoño, lo que los convierte en el contraste y el fondo perfecto para la formación del árbol sonriente similar a un emoji, junto con los oscuros abetos de Douglas de hoja perenne para proporcionar los ojos y la boca. En total, la cara alcanza aproximadamente 90 metros de ancho y se presume que permanecerá para los lugareños y visitantes que la visiten durante al menos 30 o 50 años. Si alguna vez la ven en persona, asegúrense de informarnos si los hizo sonreír. Número 16. Maravillas de cuevas naturales. ¿Alguna vez se han preguntado qué son esas rocas puntiagudas en forma de cono que sobresalen de los techos de las cuevas? Técnicamente se lo conoce como espeleotemas, pero también se lo conoce comúnmente como estalactitas o estalagmitas. ¿Cuál es la diferencia que se podría pedir? En realidad no estamos tan seguros, pero alguien con un doctorado en geología probablemente podría darle un resumen. Lo que sí sabemos es que el Parque Nacional Mammoth Cave en Kentucky está lleno de estas formaciones únicas y algunas de ellas definitivamente vale la pena visitarlas. Dependiendo de donde miren, determinará qué tipo de formación rocosa encontrarán. Las regiones más húmedas tienen muchas de estas formaciones de tipo calcita que se parecen a la estalagmita estándar que podrían reconocer, mientras que las áreas más secas establecen formaciones de yeso, un mineral de sulfato de calcio que es soluble en agua. Las formaciones de yeso son un poco más agradables a la vista, aunque pueden dar una sensación un poco espeluznante sabiendo que son puramente naturales. A menudo se ven como delicados cristales blancos que a veces pueden tomar la apariencia de una flor fibrosa. Si continúa y realiza una visita guiada, es posible que algunos de estos aparezcan en el camino. En Mammoth Cave, sin embargo, la mayoría de ellos han sido redescubiertos de marrón en lugar de su estado blanco natural debido al hollín constante que proviene de las muchas antorchas que pasan. Tendrán que profundizar mucho más si quieren encontrar un cristal sin filtrar, pero asegúrense de llevar una linterna en lugar de una llama. Número 15. Pared de roca misteriosa. Cada vez que ves una pared de rocas te preguntas cómo terminó allí. En la playa tiene sentido que las rocas sean empujadas desde el fondo del océano hasta donde las lleven las olas costeras, pero luego están los muros de roca misteriosa de Eats Bay, también conocidos como los muros misteriosos de Berkeley. Forman un grupo de rocas en secciones irregulares de paredes que se extienden por más de 800 metros de largo en el área de la bahía de San Francisco de California. Ciertas porciones pueden alcanzar hasta 1 metro de alto y 1 metro de ancho, pero en su mayor parte algunas de las rocas tienen un tamaño consistente. Algunas secciones están hechas simplemente de montones de pequeñas rocas, mientras que otras son solo una piedra de arenisca gigante. No se sabe realmente cuánto tiempo ha estado levantando este muro, pero las formaciones han durado lo suficiente como para comenzar a hundirse en la tierra que las sostiene. Diferentes plantas incluso han comenzado a crecer sobre las rocas, lo que demuestra que no parecen ser tan recientes o naturales. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito? El muro no es una buena cerca, ya que algunas secciones son lo suficientemente pequeñas como para caminar sobre ellas y definitivamente no es lo suficientemente alta como para haber sido utilizada como refugio durante las batallas antiguas. Nadie sabe exactamente quién lo quería en primer lugar. Quizás estaban destinadas a ser un proyecto de arte en curso que desde entonces ha sido desechado. Hay otros muros toscos similares que se pueden encontrar en las colinas circundantes, pero este conjunto en particular parece ser el más extraño. Tal vez haya un misterio aún más esperando ser descubierto aquí, pero por ahora nadie parece dispuesto a presentar un estudio académico real en el acto. Número 14. Invasión de gusano. Un factor sobre los Estados Unidos que vale la pena tener en cuenta cuando se visita es que hay gran variedad de biología.
Lo que queremos decir es que no encontrarán las mismas especies en las mismas áreas. Uno en particular que se ha convertido en una amenaza reciente es el Vipalium invasivo, también conocido como gusano martillo. Es un poco desagradable tanto en forma como color, pero pueden ver de dónde obtiene el nombre de cabeza martillo. Pero tengan cuidado, este no es un gusano con el que jugar. No hace mucho tiempo, una publicación de Facebook se volvió viral afirmando ser parte del Instituto de Especies Invasoras de Texas y presentando una imagen del inquietante gusano. La publicación emitió una advertencia de no tocar al gusano y definitivamente no cortarlo porque esta criatura tiene la habilidad única de multiplicarse cuando se corta en pedazos. Digamos que lo corta directamente por la mitad. No se queda crean con un gusano partido por la mitad, sino que rápidamente tendrán que lidiar con dos gusanos planos cabeza de martillo. No solo eso, sino que parecen multiplicarse aún más rápido en el norte de Texas por alguna extraña razón. La parte más aterradora podría ser que se parece a cualquier otro gusano que puedan encontrar en su patio trasero en un día lluvioso, pero a diferencia de las lombrices de tierra nativas que se alimentan y regurgitan la tierra útil de las plantas, estos gusanos martillos se comerán las lombrices de tierra. En cierto modo, pueden pensar en ellos como las malas hierbas dañinas que plagan su huerto. Después de que la publicación llegara a los titulares, personas de todo Texas comenzaron a publicar sobre sus propios descubrimientos de gusano. Se les ha aconsejado que los rocíen con aceite de cítricos y vinagre o que los congelen en una bolsa hermética cerrada. Número 13. Esfinge perdida en California. Además de las antiguas pirámides, Egipto también es conocido por tener colosales estatuas de esfinges escondidas en sus duros desiertos. Pero ¿sabían que hay otro desierto que ha estado escondiendo una esfinge todo este tiempo? O al menos su cabeza. En California, en el set del éxito de Hollywood de 1923 de Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos, se descubrió una cabeza de esfinge de 136 kilos en las dunas del condado de Santa Bárbara. La película del 20 pretendía ser un recuerdo épico de la historia de Moisés de la Biblia. Fue una película muda de la era en blanco y negro que se filmó en las dunas de Guadalupe en Nipomo con la esperanza de imitar el paisaje de Egipto, y para hacerlo bien, DeMille dirigió una excavación que se extendía a 12 pisos de alto y 240 metros de ancho. En este momento era como mucho el set de filmación más grande que jamás se haya hecho y presentaba una puerta colosal, algunas estatuas falsas de faraones y en particular 21 esfinges hechas de yeso y enviadas desde París. Se necesitaron más de 1300 artesanos para armarlo todo, pero una vez que terminó la película, DeMille pidió que todos enterraran su set en las dunas. No se preguntó por qué y DeMille nunca volvió a mencionarlo para explicarse. Una teoría era que su presupuesto se había agotado y no tenía suficiente tiempo ni dinero para desmantelar todo el proyecto. Otra razón podría haber sido que DeMille no quería que nadie más usara sus piezas personalizadas para uno de sus proyectos propios, realmente quería que su película fuera única. Pero independientemente de la razón, el set apareció nuevamente y se encontraron reliquias de Hollywood una vez más. Sin embargo, desafortunadamente se derrumbaron en un intento de liberarlos de la arena. Número 12. Las ruinas de Casa Grande. En Hohokam fue una cultura de personas que floreció en la región centro-sur de la actual Arizona. Centraron en la mayor parte de su comunidad en torno a algunas estructuras de adobe impresionantemente grandes, pero sin ningún rastro o indicio de explicación. Aparentemente todos abandonaron la región en el 1450. Hoy, el Monumento Nacional Ruinas de Casa Grande se levanta para preservar la antigua comunidad agrícola del pueblo de Hohokam. Las ruinas que quedaron atrás forman múltiples estructuras, todas rodeadas por un muro resistente destinado a proteger a la población local de las invasiones y asegurar sus cultivos. Los registros originales de Casa Grande quedaron atrás en 1694. La gente realmente no comenzó a viajar a los campos abandonados hasta que los viajes en tren se hicieron más comunes alrededor de 1860 a 1880. Pero en lugar de abrazar la herencia perdida, lo que le sucede a la mayoría de los pueblos estadounidenses abandonados también ocurrió aquí. Se realizaron grafitis, vandalismo y todo tipo de cacería de souvenirs o saqueo de tumbas. Se estableció una reserva arqueológica para tratar de proteger la pequeña ciudad de una mayor destrucción, y en 1892 las ruinas de Casa Grande fueron designadas como la primera reserva arqueológica en los Estados Unidos. Para 1918 incluso se convirtió en monumento nacional. Dicho esto, la reserva es más una protección sobre un sitio histórico. No hay mucho que hacer allí si están buscando un día de diversión y entretenimiento, pero si lo tuyo es aprender historia, probablemente no querrán perdérselo. Número 11. Ciudad abandonada de Oklahoma. Si están atravesando los Estados Unidos y llegan al condado de Ottawa en Oklahoma, es posible que se topen con la ciudad incorporada más al norte de Pitcher. Se encuentra justo al borde de los límites de la ciudad que conectan con la línea estatal de Kansas, pero tendrán que decidir si vale la pena quedarse o irse. Pitcher fue una vez los campos mineros más productivos en el distrito Tri-State Lead and Zinc, que estaba compuesto por Oklahoma, Kansas y Missouri. En un momento produjo más de $1,000 millones en mineral durante su periodo de 1917 a 1947. De hecho, más
Más de la mitad de los metales de plomo y zinc utilizados en la Primera Guerra Mundial provinieron directamente del campo Pitcher. Pero con tanta minería y tantos materiales peligrosos, no es de extrañar que la población local comenzara a quejarse de los problemas de salud. El agua que se extrajo del subsuelo estaba contaminada por todo el bombeo de plomo y en 1983 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tuvo que intervenir para tratar de limpiar todo el desorden. No fue sino hasta 2008 que la EPA finalmente logró limpiar la mayor parte del sitio con un costo de más de 160 millones de dólares en el proceso, pero cuando la ciudad finalmente volvió a ser habitable, el desastre golpeó una vez más, esta vez en forma de un tornado F4. 6 personas no sobrevivieron al desastre natural y más de 150 resultaron gravemente heridas. En 2009 la ciudad decidió cerrar definitivamente. Número 10. Recuerdo extraño en el aeropuerto. Bueno, aquí hay una historia un poco extraña y espantosa. A la seguridad del aeropuerto le encanta enfatizar que si ves algo extraño, definitivamente debes informarlo. No se sabe lo que puedes encontrar en una terminal de viajeros de cualquier parte del mundo, pero este paquete en particular probablemente no sea lo que creen que es. En el aeropuerto metropolitano de Detroit, en Michigan, los especialistas de aduanas y fronteras de los Estados Unidos describieron un cráneo de delfín joven que quedó en un equipaje no acompañado. Las autoridades investigaron la situación y dijeron que la bolsa fue separada de sus dueños durante su tránsito en el extranjero, pero logró superar con éxito un examen de rutina y unas radiografías. Además, en caso de que se lo pregunten, poseer un cráneo de delfín no es legal en los Estados Unidos, o al menos este no lo era. Hay muchas restricciones de vida silvestre en las importaciones y exportaciones, específicamente dirigidas a aves y mamíferos marinos como este delfín en cuestión. Pero otra pregunta es quién dejó estos huesos de animales que plantearon hacer con ellos, y es posible que las autoridades ya tengan la respuesta, pero no están compartiendo ninguna información que sea confidencial. Entregaron el cráneo del delfín al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para una investigación adecuada y esperarán sus respuestas primero. Número 9. Presidentes sobrantes. Los presidentes de los Estados Unidos son más que simples testaferros del poderoso país, pero si viajan a Crocker, en Virginia, podrán encontrar algunos testaferros presidenciales literales. Estos bustos gigantes envejecidos fueron esculpidos para el Museo del Aire Libre en President Park de Williamsburg, pero las cosas no funcionaron del todo y el parque cerró permanentemente solo unos años después de su gran inauguración. Sin embargo, un hombre llamado Howard Hankins no quería que las 43 esculturas se desperdiciaran y encargó que fueran reemplazadas y trasladadas a donde se encuentran hoy. Los bustos tienen un promedio de alrededor de 6 metros de alto y pesan alrededor de 9 toneladas cada uno. Además, costó más de $50,000 moverlo, pero el costo fue un poco más elevado de lo que el dinero podría pagar, ya que más de uno de ellos resultó dañado en el proceso. Todavía puedes visitar las estatuas hoy y ver sus piezas desmoronadas antes de que comiencen a desvanecerse de la existencia, pero si las cosas van bien y se abre un nuevo parque presidencial, Hankins plantea moverlos nuevamente para exhibirlos. Probablemente habrá que remodelar y algunos otros costos adicionales, sin mencionar los gastos de viaje para enviarlos nuevamente, pero con suerte aún tendrán la oportunidad de ver la luz nuevamente. Número 8. Castillo de los Obispos. No hay muchos castillos en la región de América del Norte. Hay muchas razones geográficas e incluso más explicaciones culturales de por qué es así, pero es uno que no quiere que no haya castillos en lo absoluto. En Colorado podría estar el más famoso de todos los castillos estadounidenses y fue construido por Jim Bishop en 1969. Bishop se instaló en la ciudad de Rye sin planos ni diagramas para seguir las instrucciones. Tardó unos 60 años en completarse, pero el diseño es un monumento puro a su propia imaginación y enfoque informal de la construcción. Según los informes, le dijo a un entrevistador: simplemente construyo, yo no mido. Cuando Bishop comenzó el infame castillo de Bishop, originalmente era solo una cabaña de una habitación. Ahora es una torre completamente estructurada de puentes y escaleras tambaleantes, junto con muchos letreros que piden a los visitantes que no se sacuden ni salten porque, bueno, Bishop no quería que los códigos de construcción ni las medidas de seguridad estandarizadas funcionen muy bien. Bishop comenzó su ascenso al castillo cuando tenía solo 15 años, cortando el césped y repartiendo periódicos. Recaudó lo suficiente para comprar el terreno que tanto anhelaba, pero sus padres tuvieron que encargarse del papeleo porque él era demasiado joven en ese momento. Luego aprendió a construir, recolectar y arreglar todo lo que necesitaba para vivir solo con la ayuda de su padre, hasta que se le ocurrió la inspiración de construir un propio castillo. En ese momento su padre decidió que era demasiado trabajo y se echó para atrás, pero el joven obispo no dejaría morir su sueño, y la evidencia de esta fuerza de voluntad todavía es visible hoy si es que estás dispuesto a hacer el viaje para pasar por aquí. Número 7. Roca Jutacuria. Puedes escalar las montañas de este país por kilómetros, incluso cientos de kilómetros y tal vez más, y aún así no encontrarán todos los secretos escondidos entre las paredes rocosas. Pero las montañas de Carolina del Norte tienen algunas historias antiguas bastante obvias talladas en ellas, con una en particular sobre el gigante llamado Jutacuya.
Su historia se puede ver en una popular zona de senderismo que hoy se llama Devil's Courthouse. Es un cuento de la tradición cherokee y se remonta a más de 1000 años en la historia. El foco principal, Judaculia, era un guardia sobre los cotos de casa de abajo. Se sentó en lo alto de las montañas en un lugar que se llama Judaculia's Judgment Seat. Luego la leyenda continúa diciendo que un grupo de cazadores había entrado en su territorio a pesar de sus advertencias y sus crecientes demandas de irse, luego al punto de que el gigante tuvo que saltar de su montaña para finalmente ahuyentarlos, pero cuando aterrizó su mano más grande que la vida se hundió en una roca de esteatita. Esa misma roca todavía está disponible para ver y se llama Roca de Judaculia. Es una huella de 7 dedos en una sola esquina de la roca, pero también hay algunos petroglifos antiguos a su lado. Los historiadores han usado esta evidencia para decir que las tribus cherokee probablemente tallaron los glifos alrededor del año 500 después de Cristo. Todo es un poco misterioso de una manera intrigante, pero también hay muchas otras marcas de Judaculia para ver. Número 6. El árbol del zapato de Nevada. Hemos visto un árbol de bicicletas, pero en Middlegate, Nevada, parece que hay un árbol de zapatos que es aún más extraño. Se encuentra a lo largo de la autopista 50 y frente a un desierto árido con montañas a la vista. Es un árbol de álamo y si no lo supieran mejor podrían pensar que produce zapatillas en lugar de frutas. El origen de este telón de fondo comenzó cuando una pareja de recién casados acampados discutieron en las cercanías. La mujer amenazó con irse mientras el esposo le advertía que tendría que caminar descalza. Luego tomó sus zapatos y los arrojó al árbol antes de irse en un bar cercano. Le tomó un poco de convencimiento al cantinero antes de que decidiera regresar donde su esposa permanecía todavía descalza. Según la historia, regresaron unos años más tarde con su primer hijo y también arrojaron sus zapatos allí. Ahora, ya sea que se trate de un cuento real o una historia local de diversión, muchas personas han decidido mantener la tradición y también arrojar sus zapatos. Incluso emiten un aspecto deslumbrante en invierno cuando el fondo está cubierto de escarcha del desierto. O al menos lo hicieron hasta 2010 cuando el árbol fue cortado por vándalos, pero la esperanza no se perdió y en 2017 los lugareños designaron un nuevo árbol como horma de ese reemplazo. Todavía debería estar, pero esperemos que más personas renuncien a sus zapatos. Número 5. Tienda de viajes en el tiempo. ¿Cuánto pagarías por volver al pasado y comprar esa cosa que ya no puedes conseguir? Pregunta de seguimiento. ¿Cuánto pagarían por comprar algo del futuro? Si bien no pueden obtener exactamente lo que esperan, hay un lugar divertido en Los Ángeles llamado Time Travel Mart que le permite disfrutar de esa idea. La tienda presenta una lista de artículos históricos para comprar como trozos de mamut y leche robótica, pero también sirve como una herramienta educativa para los visitantes que intentan aprender sobre historia. La idea detrás del mercado comenzó como un plan para convencer a los niños de que aprender suele ser genial. 826LA es el capítulo local de una organización nacional que quiere fomentar el aprendizaje y las herramientas educativas gratuitas para los estudiantes. Pero una vez que reclamaron su ubicación, las leyes de zonificación se interpusieron en el camino para que sus servicios fueran gratuitos. Se vieron obligados a establecer un establecimiento minorista, por lo que tomaron la decisión ejecutiva de hacerlo más interesante e informativo posible. Sin embargo, antes de este aprendizaje hay muchas razones para visitar esta tienda o incluso hacer algunas compras. Todos los fondos se transfieren a sus útiles y necesidades escolares y la mayoría de las personas que trabajan son voluntarios que tienen como objetivo ayudar a los niños que se benefician de la organización. Pero realmente, ¿dónde más puedes ir a conseguir un iPod victoriano? Mejor abastécete mientras puedas. El futuro ya casi está aquí. Número 4. Peephole Cinema. En general no se considera que las mirillas sean algo bueno para encontrar y especialmente para no usar, pero todo esto se suma al encanto de este Peephole Cinema especializado. Está escondido en un callejón en lo profundo del corazón del distrito de la Misión de San Francisco y cuando decimos escondido queremos decir que literalmente es un agujero en la pared. Si miras por el pequeño agujero podrás ver cualquier película muda que se esté reproduciendo en ese momento. Es una gran explosión al pasado en generaciones mucho antes que las nuestras, a menos que tengas 80 años caminando por callejones aleatorios, pero además de ser un agujero pequeño y discreto también tendrán que agacharse y estirar el cuello para poder ver a través de él. Si lo hacen, disfrutarán de muchos cortometrajes en un bucle sin fin que se reproducen todo el día y la noche. Técnicamente podrías pasarte cuando quieras. El único inconveniente es que probablemente tendrás que informarte antes de ir e intentar encontrarlo por tu cuenta. Sin embargo, seguramente alguien debe haber pasado y decidir pegar su ojo contra la pared al azar, ¿verdad? Hay una lista de películas que se muestran justo debajo de la mirilla, pero no es lo más notable si aún no lo están buscando. Aparte de esto, no hay otras señales o indicadores de lo que debería estar haciendo. Así que ahora que lo saben, ¿a qué están esperando? Número 3. Un dulce cementerio.
Cuando alguien muere hay una tarea conmemorativa para honrar su muerte con un funeral o tal vez con un entierro en una lápida, pero cuando se trata de un producto que ya no está a la venta por lo general es solo una metáfora. El producto en realidad no estaba vivo, pero entonces ¿cómo puede estar muerto? Pregúntenle a Ben & Jerry's, pero solo después de ver su cementerio de sabores de helados. Ben Cohen y Jerry Grenfield son los autores intelectuales detrás de la icónica heladería Ben & Jerry's y las pintas de helado comercializadas en masa. Abrieron su tienda por primera vez en 1978 y desde entonces han experimentado con un delicioso catálogo de sabores que han resistido las pruebas del tiempo, o la mayoría de ellos al menos. Pero cada sabor que se eliminó de su estado de edición limitado simplemente se retiró del mercado. Hay un lugar especial en Waterbury, Vermont, donde pueden presentar sus respetos. Es un cementerio de sabores, literalmente. La idea comenzó como una página web que realizaba un seguimiento de cada sabor que ya no podías comprar en la tienda, pero en algún punto del camino esa idea creció hasta que se hicieron verdaderas lápidas y nació una nueva atracción turística. Entre las lápidas hay algo así como 300 golosinas discontinuadas diferentes. Cada uno incluso tiene su propio poema dedicado a lo que podría haber sido el sabor si hubiera sido apreciado mejor. Comenzó en 1997, cuando solo había 4 sabores, y fueron Starling Mash, Economic Crunch, Ethan Almond y Tunkeys Crunch. Desde entonces ha habido muchas adiciones interesantes, incluida Hope Pearl o Sugar Bloom. Pero el hecho de que un sabor esté muerto no significa necesariamente que se haya ido para siempre. La compañía inició una encuesta en línea para recuperar un sabor especial, así que todavía hay esperanzas. Número 2. El mamut de Michigan. Todos siempre están buscando huesos de dinosaurios en la naturaleza, pero este granjero de Michigan se encontró con un tipo de animal completamente diferente. El granjero era James Bistle y junto con su vecino, los dos estaban tratando de cavar una zanja para su tubería de drenaje en el campo de trigo, pero de repente la azada del Bistle golpeó algo de 2.4 metros bajo tierra donde solo debería haber tierra. No pasó mucho tiempo antes de que ambos se dieran cuenta de que se habían topado con algo enorme. Era un hueso de mamut lanudo de 1 metro de largo. Bistle dijo más tarde a los periodistas: no sabíamos qué era, pero sabíamos que ciertamente era mucho más grande que un hueso de vaca. Su siguiente suposición fue que podría haber sido un hueso de dinosaurio, por lo que se puso en contacto con el Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan y se dispuso a estudiarlo. Un equipo de investigadores salió rápidamente a investigar, pero Bistle le dio un plazo estricto de un solo día para excavar porque la temporada de cosecha se acercaba rápidamente y este tubo de drenaje aún no estaba instalado. Pero lograron cumplir con su fecha límite y excavaron alrededor del 20% de los huesos del mamut. Fue un hallazgo increíble teniendo en cuenta que solo se han reclamado otros 5 ejemplos en tan buenas condiciones. Bistle donó el hallazgo al museo alegando que debería pertenecer a todos. Dijo que mucha gente se beneficia de poder ver este mamut durante muchos años por venir. Si puedo hacer feliz a la gente haciendo esto, entonces lo considero un buen día. Número 1. Bóveda de películas clásicas. A menos que hayan experimentado de primera mano lo grande que es Estados Unidos, es posible que no se den cuenta de lo lejos que está cada estado. La distancia de Hollywood a Kansas City, por ejemplo, es de aproximadamente más de 2.600 kilómetros. Eso es más que el triple de la distancia de España a Francia. Y sin embargo apenas cubre el punto medio antes de pasar al resto del país. Entonces cuando decimos que hay un tesoro de Hollywood escondido justo debajo de Kansas City puede ser un poco difícil de creer, pero es verdad. Solo 48 metros bajo tierra hay un almacén donde miles y miles de películas filmadas en Hollywood están alineadas en botes de la vieja escuela a lo largo de estas paredes de estantes. La colección permanece en una instalación de almacenamiento y bóvedas subterráneas y tiene todos los clásicos, desde Lo que el viento se llevó hasta Viaje al fondo del mar, aunque el gerente no revelará qué más se esconde allí. Algunas compañías cinematográficas no quieren ver que otros sepan que han escondido copias de ciertos medios en un lugar tan conocido públicamente, por lo que mantienen la lista un poco oculta, pero según el gerente del almacén, Brian Crowling, también hay otros almacenes ocultos con sus propias colecciones de películas clásicas. Muchas de las empresas los mantienen separados en caso de un terremoto o algún desastre natural, pero Corwin continuó mencionando que tiene al menos 100 años de contenido almacenado solo en su almacén. Al menos nunca se quedará sin nada que ver. Muy bien, si no están asustados por algunos de estos sorprendentes descubrimientos, querrán venir y ver qué más tiene para ofrecer Estados Unidos. Hay muchos más misterios de los que hemos cubierto aquí, así que nos gustaría esperar que hayamos dado un poco de información sobre las delicias inusuales y desconcertantes de este enorme país. Pero siempre hay más que buscar, así que mantendremos los ojos y oídos abiertos para nuestra próxima ronda de cosas impactantes.